Bueno, listo, este es el proyecto final de la clase de instrumentación. Vamos a hacer el acondicionamiento de una señal de una termocupla. Entonces, para cierta señal de la temperatura más alta nos va a entregar los 20 miliamperios y en la temperatura más baja nos va a entregar 4 miliamperios. Aquí ya conociendo estos datos, que sería el voltaje con el que vamos a alimentar el puente, sabemos que el voltaje de salida va a ser la diferencia de tensión que vamos a observar en cada nodo de cada divisor de tensión, y que obviamente R1 y R2 van a ser iguales para poder que el puente esté totalmente equilibrado. Aquí, ya sabiendo los datos de que cuando la temperatura sea menos 100 grados centígrados, sabemos que el valor mínimo va a ser 60.2. Este va a ser tanto para la RTD como para R3, para una salida de 0 voltios. Y para la temperatura máxima de 570 grados centígrados, tenemos que el RTD es de 303.95 ohms para una salida de 0.4 voltios. Aquí ya hacemos el análisis de cada visor de tensión del nodo A y del nodo B. Y pues este es el voltaje que vamos a obtener con esta fórmula ya vista en clase. Resolviendo pues la fórmula obtenemos esta otra con la que reemplazamos solamente los valores y obtenemos una ecuación cuadrática, la cual al resolverla obtenemos este valor resistivo, que es el cual va a ser el valor resistivo para R1 y para R2. Bien, entonces aquí ya con base a los valores encontrados en el cálculo del puente, se ha pues obviamente puesto los valores aquí en el Proteus en la simulación, el de R1 y R2 que es prácticamente el mismo, el de R3 que es el mismo valor de la resistencia de la temperatura mínima, y el de la resistencia de la temperatura máxima. Aquí hemos conectado un selector para cuando la resistencia sea mínima, que nos debe entregar 0 voltios. Y para cuando la resistencia sea máxima, o sea la temperatura máxima, nos debe entregar 0.4 voltios. Entonces aquí podemos observar, en este momento el selector está en la temperatura mínima. Entonces se indica que el puente de Wheatstone está totalmente equilibrado y nos va a entregar 0 voltios. Y para cuando lo tengamos en la resistencia máxima, que es la temperatura máxima, vemos que nos entrega 0.4 voltios. Listo, aquí para el cálculo de la D620 lo que se hace es hallar el cálculo de RG. Para esto primero tenemos que hallar la ganancia que queremos ver reflejada en la salida. Utilizamos la ecuación proporcionada, que es que la ganancia es igual al delta del voltaje de entrada sobre el delta de voltaje de salida, y obtenemos 12.5. Entonces ya utilizando esto en la resistencia G, lo utilizamos en la ecuación y nos da este valor en la resistencia G. Ya en la etapa de amplificación, lo que se hizo fue poner el valor resistivo encontrado para RG, que va del 1 al 8 del AD620. El 5 obviamente va a tierra, el 4 y el 7 son alimentación, que igual que todas las alimentaciones que vemos aquí tienen 12 voltios y menos 12 voltios. Y en 3 y 2 es donde va a entrar la señal. En el positivo, que es el 3, es donde entra la señal mayor. Y en el negativo, que es el 2, es donde entra la señal menor, que es ahí donde se causa la diferencia de potencial. Ya aquí a la salida vamos a observar que cuando esté a 0 voltios de lo que nos da el puente de Wheatstone, vamos a ver 0 voltios aquí también. Obviamente no va a salir ninguna señal amplificada, pero cuando tenga 0.4 voltios, lo que voy a encontrar aquí a la salida van a ser los 5 voltios amplificados. Entonces aquí vemos los 0.4 voltios y aquí la señal amplificada a 5 voltios. Y si la cambio a 0 voltios, obviamente 0 voltios voy a... Aquí para el conversor de tensión a corriente utilizamos el circuito proporcionado por el profesor. Eh, para, para hallar el valor del span utilizamos también la ecuación proporcionada,
que es el delta de la corriente de salida sobre el delta de la tensión de entrada, el cual nos dará este valor y lo reemplazaremos en la ecuación para la resistencia y nos da 156.3. Aquí utilizaremos una resistencia fija de 100 ohms con un potenciómetro en serie de otros 100 ohms para variar el valor del spam. Listo, entonces aquí ya en la simulación final, en el proceso de calibración que vamos a realizar en este momento, lo dejamos en el valor mínimo para que nos arroje 4 miliamperios. En este momento nos está arrojando 13.7, entonces utilizamos el potenciómetro del 0 para cuadrarlo a 4 miliamperios. Utilizamos el valor que más se acerque, ahí estaría bien, y después pondríamos el valor en el máximo para ajustarlo a 20 miliamperios. Ya de ahí procedemos a cambiarlo nuevamente para ajustar el 0, y ahí es donde empezamos también a jugar con el span, el 0 y junto con el otro potenciómetro de RL para ajustarlo. Aquí ya finalmente pues tenemos un valor más cercano y el como es más preciso, que son 20 miliamperios en la salida y 3.92. Listo, eso sería todo.